El viernes hubo un encuentro, lo voy a leer porque me parece interesante y lo va a contar su disertante. ¿Cuál es el rol de las universidades? Fíjate, ¿no? Tanto que hablamos, gracias. Frente al crecimiento demográfico y al envejecimiento de la sociedad. ¿Estamos haciendo algo? Bueno, disertó un profe de la UNO, la Universidad Nacional del Oeste, de las tantas que convocan y reúnen pibes que estudian y que no tendrían la posibilidad de no existir ellas. Docente entonces de la UNO, exdirector de PAMI, sociólogo, lleva adelante una... y un posgrado de gerontología, lo tengo agendado al final. Hola Claudio. Claudio es Ríguez. ¿Qué tal, Raúl? Y escalador, deportista. Bienvenido, Claudio. ¿Cómo te va? ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Hay que plantear el rol del envejecimiento, el rol de las universidades, el hoy? Sí, claro, obvio. Bueno, estamos frente a un problema que no es un problema, sino que hay que tomarlo como un avance social, que es precisamente este gran crecimiento demográfico que venimos teniendo en todo el mundo, pero sobre todo también en nuestra región, América Latina, y sobre todo también en nuestro país. Hoy la esperanza de vida ha aumentado muchísimo. Digo, si uno toma lo que es el curso de nuestra vida, hoy una persona mayor se considera a partir de los 60 años. 60 años, la verdad, hoy en día son personas muy activas, personas totalmente, digamos, protagónicas. Entonces, por lo tanto, cuando uno toma la expectativa de vida, ve que llegamos a un punto donde hoy podemos vivir hasta los 85 años. La proyección de la expectativa de vida en estas últimas décadas ha aumentado notablemente. ¿Por qué? Porque hay una población mayor mucho más importante. La proyección que da algún número más que 85, ¿no? Sí, porque sí. Conozco mucha gente de 80 y 80 y pico. Espléndida. Raúl, nosotros en nuestro país tenemos casi 8.000 centenarios, es decir, personas que 8.000. superan los 100 años. Mira. Lo cual uno dice, bueno, son pocos. No, son muchos, digamos, en cuanto a la perspectiva de una futura proyección. Por lo tanto, hay que trabajar y mucho pensando qué hacemos con ese gran, digamos, crecimiento demográfico y con el peso de las personas mayores. Personas mayores que, como dije, son personas activas y que obviamente, digamos, el Estado, sobre todo el Estado, tiene que empezar a generar políticas públicas, porque el mercado no se va a preocupar, digamos, por el peso específico en nuestra digamos, población de las personas mayores. Entonces, cuando uno toma que hoy hay una expectativa de vida muy fuerte, de casi 25 años más respecto de algunas décadas atrás, tiene que ponerse a pensar qué cosa vamos a hacer con nuestras personas mayores. En el 2050, un último dato. Dale, me interesa. Dale. Un último dato para tomar en cuenta, digamos, el peso de lo que estamos hablando, o el sentido de lo que estamos hablando. En el 2050, una de cada 4 personas en el mundo va a tener más de 60 años o 60 años. Bien. Quiere decir que un cuarto de la población mundial van a ser personas mayores. Efectivamente hay que empezar a trabajar ya porque hay un crecimiento demográfico importantísimo y en este espacio, el ámbito académico, las universidades tienen un rol muy fuerte, que es pensar en forma articulada con la sociedad civil, con el sector público, con el sector privado, qué hacemos, digamos, con este crecimiento demográfico. Es maravilloso porque hablaste de los 60, con toda la plenitud que uno tiene, y también cómo uno llega. Vos decís 80, 85, 90, te dije lúcidos, podría agregarle un montón de otras cosas más porque llegamos mejor, porque la ciencia acompañó también, ¿no? Obviamente. Digo, el tema el crecimiento de este fuerte crecimiento se da por dos motivos. Uno, la baja en la tasa de natalidad, es decir, hoy nacen menos niños. Esto, es una cuestión, digamos, bastante concreta. Y lo otro es el avance médico, el avance de las sociedades, el avance de la tecnología y, sobre todo, empezar, digamos, las personas, no solamente las personas mayores, a crear este entorno de hábitos saludables. Mientras más nos cuidemos nosotros, mientras más tengamos un espacio de autocuidado, vamos a poder tener una vejez mucho más activa. Hay 3 tercios desde el punto de vista gerontológico. Uno es el tercio de los datos genéticos. Eso no se puede modificar. Es lo que nosotros traemos, digamos, ya como una base de datos, que viene de nuestros ancestros, herencia, etcétera, etcétera. El otro tercio es el tercio de digamos, las cuestiones de prevención. Digo, si yo cruzo la 9 de julio por la mitad de la calle con el semáforo en verde, es muy probable que me lleven por encima, o me pasen por encima. Correcto. Obviamente ahí también hay una cuestión que tiene que ver con las fatalidades. Ahora se puede caer un foco y nosotros dos podemos tener algún problema físico, digamos. Bien. Y el otro tercio es el tercio del autocuidado.
Nadie me obliga a mí a tomar alcohol, a fumar, a comer, digamos, bueno, en forma totalmente igual. Sí. Entonces digo, ese tercio es el que hay que cuidar. Ayudando al otro tercio, que es el tercio de la prevención. Quiere decir que de los 3 tercios hay 2 tercios que nosotros podemos manejar voluntariamente. Sabés que surgen tantas preguntas, no vamos a tener tiempo para la nota. Cada que te tengo me ocurre lo mismo. Está bien eso, claro. Está bien la mejora, pero ¿es solo en un nivel social? Ahí voy a tu mirada. Digo, hay gente que no puede dejar de comer grasas porque no tiene un mango, que no puede equilibrar tomando una copa de vino, suponete, de mejor calidad, que no puede comer mejores productos, también tiene que ver con un estado social. Sí, totalmente. Bueno, eso es una muy buena pregunta, porque una de las características de este gran, digamos, crecimiento es el tema de, primero, la feminización, sí, término complejo, de las personas mayores. Hay un altísimo porcentaje de mujeres. El 75% son mujeres, de este grupo etario, digamos, de población mayor. La otra cuestión es ver qué cosas se hace con el tema de la pobreza. Efectivamente, esto que estás marcando vos es absolutamente cierto. No es lo mismo una persona que tiene determinadas condiciones socioeconómicas, que puede acceder a este tema de cuidarse, de autocuidado, una vejez saludable, activa, etcétera, etcétera, con espacio incluso para el ocio, como pueden ser los viajes, Y otra cuestión muy distinta es aquella persona que tiene problemas económicos, que obviamente eso repercute en su salud, en su espacio psicológico. Digo, cuando uno por ahí llega a ciertas edades y se encuentra, digamos, con que ha tenido muchas pérdidas, no solo afectivas, sino también desde el punto de vista, digamos, económico, o que empieza en una etapa, digamos, de decadencia económica, ahí empieza todo el tema de la angustia, la cuestión de la depresión, me empiezo a sentir solo, me aíslo, y eso obviamente va a repercutir en que mi salud se vaya empeorando. Por lo tanto, la condición de vejez activa hay que trabajarla mucho para atender las situaciones, digamos, de las personas que menos tienen. Hablaste y siempre... Sí. Y en eso, por eso digo que es muy importante el trabajo del sector público, en este caso del Estado, porque insisto, el que va a trabajar, digamos, para tratar de incluir a esas personas que pueden estar en una situación de pobreza, siendo mayores, personas mayores, va a ser el Estado. ¿Ese Estado te acompaña? ¿Sos vos el que propone esto? Ahora hablamos puntualmente de cómo fue ese viernes. ¿Acompaña el Estado? ¿Está preocupado por eso o está ocupado en cuestiones más políticas? Están menos políticas que estas, digo. Yo creo que hay estados que sí acompañan y creo que hay doctrinas, digamos, políticas que sí acompañan porque se dan cuenta y se estudia, digamos, el tema del crecimiento. Digo, nosotros desde nuestra UNI estamos pensando seriamente qué hacemos en conjunto con los estados locales, los gobiernos provinciales y también el Estado Nacional, pensando de qué modo ayudamos para atender este gran, digamos, esta forma y este peso específico que tienen nuestras personas mayores. Desde luego, en esto hay posturas, digamos, que tienen que ver con un sentido de las ideas políticas. Por ejemplo, hay un sector, digamos, del poder económico que dice seriamente, doctrinariamente, que una sociedad es viable con un 7% de personas mayores. Nosotros en nuestro país tenemos un 14% de personas mayores. ¿Qué hacemos con eso? Es inviable entonces. Claro. Entonces, por eso digo, claro, hay ahí una cuestión central que es empezar a pensar de qué modo generamos estos espacios para que se debata qué hacemos con nuestras personas mayores, que no son, como dije, personas que están en una situación caótica, sino que son personas activas, protagónicas. Se está hablando incluso, digamos, bueno, nuestro país en el año 2014 fue uno de los que impulsó la primera Convención de Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Mayores en la OEA. Y gracias a que nuestro país, conjuntamente con Uruguay, en América Latina, impulsaron esta normativa, hoy es ley, ¿sí? Una ley que, por ejemplo, digamos, se aplica, pero que yo creo que, digamos, los estados locales y los estados provinciales y sobre todo las universidades tienen que empezar a trabajarlo mucho más para que sea mucho más, digamos, para que tenga una aplicación mucho más efectiva. Que quizás hoy, digamos, bueno, es largo también para charlarlo, quizás hoy no la tenga. Pero sí hay determinada normativa que hoy, digamos, está vigente y también me parece que hay un actor importantísimo, insisto con esto, que es el propio Estado el que tiene que empezar a generar políticas públicas para contener y ampliar los derechos de las personas mayores que, como dije, dentro de muy poco tiempo van a ser 1 de cada 4 una persona de más de 60 años en el mundo. Bueno, retomamos, Claudio. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Quiénes participaron en la 1? Bueno, hubo... ¿Es la primera? Sí, digamos, esta fue la primera charla que hemos dado. Como vos sabés, yo dirijo el Observatorio de Personas Mayores de la 1 y la idea ahora es ampliar a un seminario un poco más intenso para poder tratar de profundizar algunos de los temas que se han tocado en esa charla del día viernes pasado.
Valió la pena. Participaron, bueno, de docentes, docentas, pero también muchos jubilados y jubiladas o personas mayores y también otras UNIs que nos vienen acompañando con este trabajo. ¿Ves? Hasta participan, hasta terminan participando, ¿no? Claro, por aquello que vos obvio. hablabas. Vos marcabas la soledad como un renglón aparte que hay que cuidar mucho. Y el tener proyectos, ¿no? No entender que tenés 65, te jubilaste, listo, ya está, me quedo en casa. No, viejo, hay tanto. Estamos hablando de lo que significan los 60, 60 y pico hoy, con 25 años, ponele, de una proyección de vida, con algún achaque, también es lógico, es la edad, pero bien. Los achaques nos llegan a todo porque forma parte del deterioro biológico, digamos. Totalmente. Pero si uno se cuida, si uno entiende que tiene determinados espacios para poder prolongar su vida, cuidándose, obviamente vamos a vivir mucho más de 85 años, eso seguro. Vos decías algo, quiero ser bastante breve con esto, pero que es muy importante, que es el tema de la soledad. La soledad, digamos, atraviesa todos los sectores sociales, ojo con esto, porque una persona puede estar contenida desde el punto de vista de su hábitat, de su entorno, no tener problemas económicos, ser una persona mayor, pero como a todos nos pasa, a medida que vamos cumpliendo años se acerca algo inevitable, que es la muerte. Sí. Y uno piensa a veces, a medida que va cumpliendo años, en algún momento me voy a morir. Angustia eso, ¿no? Eso angustia, eso deprime, por eso es muy importante esto, no aislarse, contarlo, tener proyectos, tener sueños, es importantísimo. Yo paso siempre un video, digo esto nada más, de una persona que está corriendo una maratón. Bueno, corren todas las maratón y el último que llega, después de muchas horas, es una persona de 85 años. Lo está esperando su esposa, solamente. Digo, ese video dice y refleja mucho, porque si bien él cumple con un sueño, completar, digamos, los 42 kilómetros, la única persona que lo espera es su esposa. El resto de la sociedad ya apagó todas las luces porque la competencia hace mucho tiempo que había terminado. Digo, hay que tenerlo en cuenta. Y un último dato con esto, disculpame porque el tema a mí me gusta. Me emociona el Ustedes ejemplo. saben que se corrió la maratón de 21 kilómetros hace bastante poco, el 21 de agosto. En Buenos Aires, sí, claro. Ahí está, bueno. En total corrieron 20.000 personas, 899 de más de 70 años, ¿sí? En la categoría de 70 y más. De esas 899, el tiempo que hizo el que ganó en esa categoría de 70 años fue de 1 hora 37 minutos, 21 kilómetros. ¿Cuánto hizo el keniata, un atleta de alto rendimiento, que fue el que ganó la competencia? 1 hora 03. Entonces hay 35, 36 minutos de distancia entre una persona de 29 años, atleta, profesional, y una persona de 70 años. Quiere decir que si nos cuidamos, ¿sí?, podemos hacer muchísimo. No depende solo de la edad. Sin negar que la edad sí importa, porque si uno dice que la edad no importa, sí, la edad importa, porque si no estamos negando una parte de nuestra vida que es importante, que es nuestra vejez, ¿sí? Pero atendiendo a esta situación, hay un crecimiento importante que con un autocuidado, esos famosos 2/3, nosotros podemos tener una expectativa de vida importantísima. Y el Estado, en este caso, tiene que asegurar la inclusión de todos los sectores en el caso de las personas mayores. Le pido unos minutos más a los chicos, tan solo unos minutos más. No es cuarta edad entonces ya. Ya sí se habla de cuarta edad. Ya se habla de cuarta edad. Claro. Ya Sí, está. sí. Mire qué buen título. ¿Es peronista de Recoleta ahora? ¿Es el fin de Cristina o es el comienzo de una nueva Cristina? ¿Volvió la mística todo junto, te pregunto? Pero ¿cuál es tu mirada? Bueno, voy a tratar de ser muy concreto. Yo estuve en Juncali, Uruguay, creo que como muchísima gente. ¿Vos fuiste a hacer lío? Bueno, yo obviamente soy un ciudadano. Digo, si hacer lío es mover una pancarta. Obviamente yo soy un ciudadano y tengo opinión política y tengo una postura política también. Es decir, yo creo mucho en el proyecto de Néstor y de Cristina. A mí me parece que estamos en un punto de conflicto político bastante serio, porque creo que el Poder Judicial se ha denigrado por completo, ya no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Cuando uno lee y trata de entender, digamos, el alegato del fiscal Luciani, es un alegato, si uno quiere, si se le puede dar algún tipo de consideración desde el punto de vista moral. Desde el punto de vista judicial no hay absolutamente nada. Es muy grave lo que está pasando, porque se está acusando a una persona sin pruebas. La gente piensa lo contrario. Luciani, qué bien, actuó, es una actuación, yo comparto lo que decís, pero y encima tiene pruebas. Bueno, ¿por qué dicen que no tiene? A ver, pero Raúl, hay todo un complejo mediático judicial que hace tiempo viene avanzando sobre una cuestión donde efectivamente no hay pruebas.
A ver, vamos a ser absolutamente sinceros con esto. Cuando uno pone el canal de La Nación o pone TN, es una señal, no es contundente y permanentemente, digamos, solamente se habla de un solo tema, donde, digamos, se refleja en la figura de Cristina, no una cuestión política contra Cristina, sino contra lo que Cristina representa. Para mí fue muy importante lo que ella hizo el día después, cuando dijo muchas cosas, pero hay algo que sí a mí me queda como algo basal. No es la crítica a Cristina, no es la acusación a Cristina, no, es lo que ella representa. Y me parece que hay dos modelos de país que va a ser muy difícil, digamos, que se puedan poner de acuerdo, porque creo que hay un modelo de país que representa a Cristina y un modelo de país absolutamente distinto para muy pocos que representa a la derecha argentina. ¿Y que cantan Cristina Presidente? ¿Que miran el 2023 eso? A ver, eso puede ser una decisión de ella. Lo que yo sí creo es que efectivamente ella es atacada por lo que representa. No solo ella, sino un montón de personas. Entre ellos yo soy parte de ese grupo heterogéneo, de ese variopinto, si se quiere, donde creemos que la Recoleta es de Perón, que no es solamente, digamos, de un sector absolutamente minoritario de nuestra historia, y que sinceramente, digamos, creemos en una sociedad mucho más justa, con inclusión social, donde las personas mayores tengan sus derechos y no en una sociedad donde, por ejemplo, los que estuvieron antes, Macri, en lugar de dar inclusión jubilatoria, lo que hizo fue crear una pensión para los adultos mayores, la POAM. Es decir, tengámonos en cuenta, estoy tomando este ejemplo por lo que veníamos hablando, y porque tenemos poco tiempo, pero tengamos en cuenta esto. Eso refleja dos modelos de países distintos. Cristina y Néstor incluyeron socialmente a las personas mayores con todos los proyectos de moratoria, reconociendo, digamos, un derecho que nunca habían tenido, y Macri en 4 años lo que hizo fue quitar todo eso y poner una pensión para los adultos mayores, la famosa PUAC. Que eso es absolutamente una cuestión de no tomar en cuenta y sobre todo de denigrar a las personas mayores. ¿Por qué fuiste? ¿Fuiste con tu familia? Fui con mi familia porque soy un militante y estoy convencido del proyecto nacional y popular, esto está claro. Soy un profesional que hace encuestas, dirijo una consultora, pero obviamente en estas circunstancias, como dije, uno es un ciudadano donde tiene que tomar partido. Me voy a jubilar y no voy a saber manejar los tiempos de la tele y de nuestro programa. Pido disculpas. Gracias, Claudio. No, gracias. Un placer enorme, como siempre. Gracias. Familia de Pau.